o quiere más? Buenas noches. Esto es estadística descriptiva, sesión 15. En la clase anterior estuvimos viendo la medida de tendencia central. Calculamos media, mediana, moda para datos no agrupados y para datos agrupados. Calculamos media geométrica y media armónica para datos no agrupados. En esta clase de hoy vamos a calcular la media geométrica y media armónica para datos agrupados. Y vamos a calcular también lo que le llamamos la media ponderada. Con esos ejercicios ya podemos nosotros empezar a hablar de parcial ya. Entonces vamos a empezar. Voy a presentar pantallas. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Por acá tenemos los ejemplos. La gente que no se confunda. Hay gente que está confundida. Hay gente que cree que esta es la práctica 3.1. Dice, profe, pero lo que usted está explicando y lo que usted envió no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Estos son ejemplos de ejercicios. Yo le estoy enseñando cómo se hacen los ejercicios y usted va a hacer su práctica 3.1. Es bueno que usted la haga para que usted aprenda y vea qué sabe y qué no sabe. Usted se guía de esta, pero su práctica 3.1 es diferente, los mismos temas, pero con otros números. Entonces usted lo hace usted. Ya explicamos lo que es la media aritmética para datos no agrupados, la moda, que es el que más se repite para datos no agrupados. Un alumno de la sesión anterior, de las 6 de la tarde, me dice, profe, la moda no da 14 en la práctica que usted mandó. Digo yo, ¿y usted quiere que le dé 14, igual que en el ejemplo? Entonces, explícame. Porque yo aquí estoy explicando cómo usted calcular la moda, entonces usted debe saber calcularla. Así hay gente que me dice, profe, pero el ejercicio no está igual que como que el que usted dio. Señores, pero si los números cambiaron, calcule. Yo se lo hice todo, calcule uno por lo menos. Ese que está ahí, calcúlelo. Que bastante le he ayudado yo. Entonces tenemos acá la mediana para datos no agrupados, ya lo vimos. Tenemos la media armónica. Ese ejercicio es el tema 3 de la práctica 3.1. Hay gente que me ha llamado, me ha hablado por este ejercicio. La práctica 3.1 aparece un cuadrito de 5 departamentos. Te dan 5 porcentajes, si no me equivoco. ¿Y que cómo se hace ese ejercicio? Mírenlo aquí. Media geométrica para datos no agrupados. Esos por ciento que usted le dan, ¿cuántos por ciento son? 5. Usted le pone ahí raíz quinta. Abre el chi radical del paréntesis y multiplica todos los numeritos que le dieron y ya está resuelto. Eso no es una cosa muy allá. Entonces, si tiene duda, me escribe. Aquí tenemos ya lo que es la media aritmética para datos agrupados. Datos agrupados es cuando me dan una tabla de frecuencia, que tengo clases y tengo FI. Cuando tengo clase y FI, eso se llama tabla de frecuencia. Entonces, esos son datos agrupados. Hay gente que me dice, profe, pero que el tema 4, digo yo, el tema 4 te dan las dos primeras columnas, igual que aquí. Y tú esas 3 columnas las agregas. Tienes que agregar punto medio, tienes que agregar FA menos y tienes que agregar FI multiplicado por X. Esas 3 columnas tienen que agregarlas. Si quiere encontrar la media agrupada, la moda agrupada y la mediana agrupada, tiene que agregar esas 3 columnas. De lo contrario, no lo va a poder hacer. Aquí tenemos lo que llamamos media armónica. Esta es la media armónica, pero ahora para datos agrupados. La fórmula de media armónica para datos agrupados está aquí. H es igual N
dividido entre la sumatoria de FI por 1 entre Q. N dividido entre sumatoria de FI multiplicado por 1 sobre Q. Esa es la media armónica agrupada. En la práctica, igual que en este ejemplo, te dan una tabla con 2 columnas, las negras, 2 columnas. Te dan las clases y te dan la FI, la frecuencia absoluta. Para calcular la moda armónica, debo agregar 2 columnas. Una se llama punto medio, XI, y otra se llama dividir FI entre XI. Esas 2 columnas, para hacer esa fórmula necesito hacer esas 2 columnas. XI y dividir FI entre XI. Entonces, ¿alguien me dice cómo calculo el punto medio de la primera clase? Sí, profesor. Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2. ¿Y cuánto da? Tres. 3, profesor. 3. La segunda, ¿cuánto da? ¿Qué número está entre el 4 y el 6? 5. ¿Y entre el 6 y el 8? 7. ¿Entre el 8 y el 10? 9. ¿Y entre el 10 y el 12? 11. Cuando la clase es tan fácil y así, usted la busca fácil sin tener que estar sumando ese asunto. Pero si usted no la encuentra así a la vista, entonces debe sumarlo. ¿Ok? Tengo los puntos medios. Me imagino que todo el mundo sabe buscar un punto medio a esta altura del juego. ¿Verdad que sí? Sí. Y el que no sabe puede preguntar. Ya tenemos los puntos medios. Ahora aquí dice una fórmula. Vamos a explicarle un chin de matemática. En matemática, todo número está dividido entre 1, aunque no se marca. Si usted multiplica esa fracción, el de arriba por el de arriba, FI por 1 me da FI. FI multiplicado por 1 da FI. Y 1 por XI, los dos de abajo, multiplicando el 1 por el XI, me da XI. O sea, ¿qué le quiero decir con eso? Que esa fórmula que está ahí, que se ve medio fea, es simplemente dividir FI entre XI. FI lo divido entre XI. Eso es lo que significa eso. Entonces, si divido FI entre XI, ¿cómo viene siendo eso? ¿Quién me dice? Dividir FI, que es donde está la cantidad de empleados, Ajá. entre punto medio. Ok, deme el primer número. ¿Qué divido en la primera? 1. El 1 entre 3. ¿Y cuánto da eso? 1. 0 punto cuánto. 0.3. 0.3. Sí, pero 0 punto qué? 3. Sí. ¿Y qué más después del 3? 23. Sigue 33. Ok. 3 periódicos. La segunda, ¿qué divido? 2 entre 5. 2 entre 5. Entre 5. ¿Cuánto da eso? 0.4. 0.4. 4 qué? 0.4. 4 qué? 0.4. Ya solo eso, profe. 0.4, así redondo. ¿Cómo va a ser? ¿No hay más dígitos después del 4? No. Al menos a mí no me dio más dígitos. Déjame ver este asunto. Estoy sorprendido. Pelado. Ok, vamos a agregarle 3 0 No. entonces. Complete. La siguiente. 4 entre 7. 4 entre 7. ¿Qué le dio eso? 0.5714. Ok, muy bien. La siguiente, ¿qué le da? 0.2222. 2 entre 9, ¿verdad? Ajá. 0 punto, mucho 20. 2.
Y la última. 4 entre 7, 0.57. La última, ¿qué da? 0.57. 0.0909. Pérez. ¿Entre cuánto? Entre 11. Sí, 0.0909. 0909. Si usted suma, hace la sumatoria. Ahí abajo la fórmula dice sumatoria de ese asunto ahí. Si usted hace esa sumatoria, ¿cuánto da? ¿Cuánto da esa sumatoria? A mí me da 1.6178. Así, muy bien. Entonces, dígame, ¿qué usted no ha entendido hasta ahora de esa tablita? ¿Qué le dificulta ahí? Dígame. ¿Qué le da miedo de esa tabla? Hasta ahora nada. ¿Qué hicimos? Buscamos un punto medio ahí. Si usted no lo sabe buscar, divide eso, suma esos dos números y lo divide entre 2. Luego dividimos FI entre XI. Sumamos. Entonces ahora vamos a hacer la fórmula. Resolviendo la fórmula, la N, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el tamaño de muestra? El que no sabe cuánto vale la N, que escriba que la N es igual al total de frecuencia absoluta. Total de FI, eso es N. ¿Qué 10? Tamaño de muestra es 10. Total de FI 10. Y la sumatoria que hicimos abajo, ¿cuánto dio? 1.6178. Y si usted divide esos dos valores, ¿cuánto dio la media armónica? 6.1812. Ok. ¿Y quién no entendió ese asunto? 6.1812. Ahí concluyó todo. Si entendimos, parece como que entendieron o no entendieron. No sé cómo es el asunto. Ni dicen sí, ni dicen no. Yo me Sí, imagino que... entendimos. Y si Sí, alguien entendimos, maestro. preguntar, si no entendió, pregunte. Que hay gente que se queda con la duda por no hablar. Entonces, si entendimos eso, ustedes están como por irse a cenar ya casi. Vamos a ver la otra. Voy a borrar ese FI que hay ahí. Y vamos a ver la media geométrica ahora agrupada. Esa es la armónica. Vamos a ver la geométrica. La media geométrica agrupada, a mí me dan estas dos columnas. ¿Por qué media geométrica? Cuando habla de porcentaje, obligatoriamente hay que usar la media geométrica. Usted no puede para porcentaje usar ni media aritmética ni media armónica, sino geométrica. Cuando habla de porcentaje, geométrica. Entonces, la fórmula de la media geométrica dice aquí que el logaritmo de G, primero se busca el logaritmo de G. Logaritmo de G es igual 1 sobre N multiplicado por la sumatoria de FI por logaritmo de Q. Esa fórmula se ve muy fea, pero no es tan fea como se ve. Entonces, para hacer la media geométrica agrupada, yo necesito 3 columnas. La primera se llama punto medio. La segunda se llama logaritmo del punto medio. Logaritmo del punto medio, la segunda. Y la última, multiplicar la frecuencia absoluta por el logaritmo del punto medio. Esas 3 columnas. Vamos a ver. Alguien que me diga cómo busco el punto medio de la primera clase. 14 más 16 entre 2 da 15. Ok. Que es lo mismo que usted decía, que el número que está entre 14 y 16 es el 15. Sí. El próximo es 17. Ok. El próximo 19. Okay. 21 1 y 23. Y ahí finalizamos el punto medio. Si alguien no entendió, puede preguntar. Si no entendió el punto medio.
el punto medio, el número que está entre esos dos. Si no, lo sumo los dos y lo divido entre dos, lo promedio. Y como quiera dar el punto medio. Logaritmo de xy. El punto medio se llama xy. En estadística, yo utilizo aquí como sigla. Y logaritmo de xy, hay una tecla en su calculadora que se llama logaritmo LOG. Busque esa tecla. LOG. Si la encontró, entonces busca el logaritmo del primer punto medio. ¿Cuánto le da? $1.1760. Muy bien. Logaritmo del segundo punto medio. 1.2304. 1.2304. Ok, muy bien. El siguiente. 1.2787. 1.2787. 87. Sí. Ok. La siguiente. 1.3222. 3222. La siguiente. 1.3617. 3617. Muy bien. ¿Alguien no entendió el logaritmo del punto medio? ¿Cómo se busca? Simplemente darle a la tecla LOG, que es el logaritmo, y escribir el número del punto medio. Le da el logaritmo del punto medio. Aquí en la última columna dice que multiplica la frecuencia absoluta por el logaritmo del punto medio que calculamos. Entiéndase, la segunda columna por la cuarta columna. Entonces, 2 por 1.1760, ¿cuánto da? 2.352. 2. Ok. Ajá. Agrega un 0. La siguiente, ¿qué da? 3 por 1.2304. 3.6912. La siguiente. 3.702. 3.702. Voy a agregarle un 0 si no hay más número. Siga. 5.2888. Muy bien. La siguiente. Lo mismo. ¿Verdad? Lo mismo. Sí, porque por uno. Si usted suma eso, ¿usted cree que le dé igual que a mí? Sume a ver si le da Vamos a parecido comprobar. o igual. Que no sé cuánto da. Eso depende de cómo. 1.3617. No, la suma de todo. La suma de todo, ¿cuánto da? No le da. Al Eso menos a mí no significa me que dio. hay algo multiplicado mal. ¿Ustedes creen que cometimos algún error? Voy a revisar yo. Logaritmo de 15 me da 17,6. Ok, lo que dice ahí. Logaritmo de 17 me da 23,04. Logaritmo de 19 me da 27,87. Muy bien. Logaritmo de 21 me da 1.3222. Muy bien. Y logaritmo de 23 me da 36,17. Excelente. 2 por 1.1760, 2.352. Muy bien. 3 por 1.2304, 3.6912. 5 por, ahí está el error, en la tercera. 5 por 1.2787. 5 por 1.2787, ahí hay un error. Sí, eso da. 6 puntos. Ajá, 39.35. Ok. Ujú. La siguiente, 4 por eso, yo creo que sí, que da 5 y tanto. Ahora sume a ver si da.
Ahora sí, maestro. Así, parecido. Entonces, si no hay preguntas, hacemos la sumatoria. Y después que tenemos la sumatoria, simplemente dividimos El 1 entre 15. el 19 y tanto entre los 15. Y ahí está resuelto. 19.0872 entre 15. Me imagino que le da 1.27 y algo. No sé, Sí. digo yo. ¿Le dio? Sí. Maestro. Ajá. Usted tiene varias opciones. Si usted quiere, agarre este número grande cuando está haciendo su práctica y lo divide entre nítido. Pero si quiere hacer la fórmula 1 entre n en 15, entonces 1 entre 15 por el valor que está aquí abajo, lo plantea. Entonces usted dice el de arriba, el 1 por el 19 y el resultado entre 15, o el 1 entre 15 y el resultado por 19. Pero en vez de coger esa lucha, divida entre y ya está resuelto. Eso que yo encontré ahí, ese no fue la media geométrica, eso fue el logaritmo de G que yo busqué, logaritmo de G. Para yo encontrar la media geométrica, necesito buscar el antilogaritmo. Antilogaritmo. Entiéndase, el logaritmo inverso. Yo le doy a Shift, le doy logaritmo, y así se pone el antilogaritmo. Shift logaritmo, y le doy a ese número que nos dio ahí, 1.2724. ¿Y cuánto me da? 18.7240. Entonces, eso es que por ciento. Ahí está resuelto el caso. ¿Qué hice? Que después que dividí este número entre los 15, a ese número que encontré le busqué el antilogaritmo y me dio 18.72. Ese es la media geométrica. La media entre toda esa tasa de interés, esa, 18.72. Entonces, si hay pregunta, puede hacerla, que estamos casi concluyendo ya. Nos falta la media ponderada, que esa se hace de una vez. Si tiene pregunta, pregunte. Estos dos ejercicios que hemos hecho ahora están en la práctica 3.1, pero no están en el examen, ¿ok? Esos ejercicios no están en el examen. Solamente incluirá el tallo. Yo le voy a explicar, el tallo sí, el tallo no se queda. El tallo, Disculpe, maestro. yo voy a explicar en la próxima clase todo lo que es el parcial, para que usted tenga idea y si usted tiene duda en algo, lo aclaramos. Okay. Le voy a enseñar cómo se calcula cada cosa del examen. Entonces, aquí ya vimos este asunto. Vamos a pasar ahora a lo que llamamos la media ponderada. Ok. Vamos a ver lo que es explicar la media ponderada. Ok. La media ponderada está aquí. La media ponderada, siempre que ustedes le den dos columnas de número, dos columnas, y le digan que calcule un promedio entre dos columnas, ¿cómo calculo un promedio entre dos columnas? Eso se llama media ponderada. Eso se llama media ponderada. Cuando calculo un promedio entre dos columnas. Digamos que usted tiene aquí 4 materias básicas de la universidad, aunque hay una que no es básica, ¿no? Ese cálculo que está ahí, cálculo 250. Pero digamos que usted tiene química, física, vamos a poner psicología aquí, educativa, ¿verdad? Introducción a la psicología, vamos a poner. Ok. No, se me olvidó el código. Vamos a dejarlo así. Digamos que usted tiene esos asuntos ahí. Ok. Es psicología, ¿sí, maestro? 100. Que no me acordaba, porque hace mucho que la di.
Ahí está, psicología 100. Usted tiene esas 4 materias básicas ahí. Tiene psicología, química, física y orientación. Y imagínese, la psicología son 3 créditos, creo que tiene, ¿verdad? No me equivoco. Sí, Usted maestro. tiene que calcular su promedio. Esas fueron las calificaciones de fin de semestre que usted tuvo. Entonces, vamos a ponerle un chin más porque usted en psicología es buena. O bueno. Digamos que esas fueron las calificaciones que usted tuvo. Usted necesita cuál es su promedio. Su promedio, su índice, como usted le llama. Mi índice, ¿en cuánto está en este semestre? Entonces, usted multiplica cada crédito por cada calificación. Te dice 3 por 85, no sé cuánto da. ¿Cuánto da? 255. 255. Ok. 3 por 70, esa yo me la... 210. 210, ¿verdad? Sí. 4 por 80, 320. 320. Y 1 por 90, 90. 90. Entonces, para calcular la media ponderada, simplemente usted suma esto aquí. ¿Cuánto le da? Los totales, ¿cuánto dan? 875. 875. Y el número de crédito, usted lo suma, ¿cuánto da? Número de crédito, ¿cuánto da? 11. 11. 11. Entonces, simplemente la media ponderada es usted dividir esos 875 entre 11. ¿Cuánto le da? 875 entre 11. 79.54. ¿Cuánto? 79.54. Ese es el índice suyo del semestre. Entonces, si tiene preguntas, puede hacerla. Ese ejercicio está en el examen ese. No le digo que el último, pero está en el examen. ¿Usted sabe calcular eso? Sí, sí, eso Sí, está ahí. maestro. Sí. Por supuesto que sí. Sí, pero en el examen lo hacen mal. Y eso me incomoda. Cuando en algo tan fácil así, usted viene y se parte. Bueno, entonces ya terminamos la clase de hoy. Vamos a salir y entrar. No, no hay que salir. Vamos a pasar la lista. Y en la próxima clase voy a dar un repasito del parcial para que ustedes sepan ya lo que va y lo dejo abierto para que usted se examine cuando usted quiera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Profe, cualquier cosa, si miente el nombre mío, el teléfono del internet mío está mal y me está sacando a cada rato. Escriba, cuando usted tenga problemas, escriba, diga presente en el foro, en el chat. Oh, ok. En el chat, ve aquí y alguien lo lee ahorita. Entonces, vamos a pasar la lista. Aquí tenemos, esta sesión va muy buena. Me imagino que esa nota de ustedes son 15 de 15, la mayoría. Que aquí hay mucha gente que ha faltado poco a clase. Tenemos a Luis Miguel, que no falta, ¿verdad? Abad, Luis Miguel Abad. Sí, está aquí Luis Miguel. Minerva, está aquí. Presente. Minerva. Presente. Sí, yo veo a Minerva. El Luastani, Adames. Presente, maestro. Iluminada Álvarez. Presente, maestro. Orquídea Batista. Presente, maestro. María Batista. Presente, maestro. Carolina Bautista. Carolina. Presente, Elisbeth Burgos. Ramona Concesión. Presente. Y Annie Joselina. Presente, profe. Elidania. Presente. Rosalba. Presente. Paola.